Bueno, yo llegué a Salta en el 72, o sea que fines de lo que fue el golpe militar Onganía Lanusse, y en el 73 se vivió una euforia en todo el país y Salta era otro tanto. Por eso yo ingresé en la universidad y realmente las asambleas, el debate político, y en ese contexto asumió Ragone como gobernador, por lo cual Salta estaba de fiesta, o sea, se veía toda una movida que era impresionante. Algo que me impactó muchísimo fue la fiesta de Güemes en el monumento, que fue una fiesta, toda la ciudad movilizada con sus ponchos rojos, y moviéndose en todos esos sectores. Realmente fue una cosa muy impresionante la euforia que se vivía en la Argentina, y en Salta, ¿no? Y en ese momento llegué a Salta, liberación de los presos políticos por el gobierno nacional que asumía, ¿no es cierto?, Cámpora. Y entonces, en ese contexto, llegó Miguel Ragone, pero lo que no sabíamos que la cosa iba a ser tan breve y tan, en realidad es el optimismo de muchos sectores políticos que creían que la democracia era para siempre y que se había terminado los golpes de Estado, y eso significó avanzar sobre muchas reivindicaciones que hacía Miguel Ragone. Yo no lo conocí personalmente, pero participé en la ciudad, en todas las actividades y en todas las movidas que había, y de la universidad igualmente, ¿no? Y lamentablemente tampoco me parece que la clase política se imaginó lo que se venía después, porque inmediatamente que toda esa euforia que significó, incluso creo que apareció hasta la gente del PRT en la televisión, o sea, era una cosa muy impresionante, y eso, mucha gente salió de la clandestinidad a raíz de eso, o sea, mucha gente que había vivido con temor, aunque no haya estado en ningún grupo especial, sino que eran militantes o participantes de algún partido político, etcétera. Y bueno, y inmediatamente cuando se intervino la provincia, que empezó los conflictos internos, que tuvo mucho que ver cuando trajeron el cuerpo de Ana María Villarreal de Santucho para el entierro, cómo participó la gente, etcétera. Incluso ya empezaron las condicionantes a nivel nacional y a nivel provincial. Cuando se toma la casa de gobierno, cosa insólita, y tuvo que salir la gente de Ragone a defender la casa de gobierno. Y entonces, inmediatamente ya empezó la represión y empezamos a volver a encerrarnos un poco en la desconfianza y en la situación que se vivía, porque era la sorpresa de que no sabíamos cómo se venían las cosas, y empezaron a suceder esas cosas hasta que tuvo que ver muchos sectores del peronismo de derecha, porque el conflicto se produjo fundamentalmente, me suena lo actual, ¿no? El zurdo, el subversivo, o sea, demonizar todo aquel que tenía una postura progresista, o hablaba de socialismo, de compartir, los pobres, los indígenas, etcétera. Entonces era todo que empezó a surgir toda esa designación del subversivo, ¿no es cierto? El subversivo, el comunista, toda esa cosa que hoy se siente de la misma manera. Por eso es de los riesgos que se corren. Y creo que es en ese contexto, Ragone, junto con otros gobernadores que intervinieron en las provincias, lo declararon subversivo porque era un hombre amplio, porque un hombre que pretendía cambiar la situación de desigualdad que había en Salta, porque eso venía histórico de una clase patricia,
y además la Casa de Gobierno misma era el centro de la clase muy acomodada de Salta, que era el Club 20 de Febrero, y lo convirtieron en Casa de Gobierno. Y entonces eso evidentemente tocó los intereses de los mismos que en algún momento significó, ¿no es cierto?, la muerte de Güemes, nada más que a Yagone lo sacan del gobierno y empiezan a perseguir a toda la gente que lo apoyaba, porque así fue, presos políticos, exiliados y muchos muertos y muchos desaparecidos. Y entonces, y Yagone volvió a su vida común, que es un poco la ingenuidad que tenemos un poco todos, porque pretendemos no querer ver cómo se venían las cosas. Y cuando lo secuestran era porque ya se había llegado al extremo y ya ni siquiera la Isabel Perón, que era la presidenta, manejaba el país, sino manejaban los grupos parapoliciales y paramilitares, porque estaban preparando el golpe de Estado y ya ni siquiera la clase política podía determinar. Y como pasa siempre con el peronismo, como pasa con este peronismo traidor, que vuelve a apoyar todas las privatizaciones, que tipo Pichetto también operaron para que se interviniera en la provincia y ese peronismo el que hace la alianza con los militares para los secuestros y las desapariciones y las muertes, que en definitiva yo no sé si llamarlo peronismo o llamarlo ultraderecha porque se junta, ¿no? Se junta. Y lamentablemente vemos resurgir todo esto y Miguel fue una víctima de su época como tantos otros, ¿no? Como fue mi papá también, ¿no? Mi papá, que era un hombre del derecho, pensó que a él no lo iban a tocar nunca, defendía presos políticos y se manejaba con la democracia de ese momento que no era democracia tampoco. Entonces se confiaron en eso, de que no los iban a tocar porque estábamos supuestamente todavía en un gobierno peronista. Y legal, pero ya existían todo lo que era los paramilitares y existía el decreto de exterminar la subversión y después la persecución en los centros clandestinos de detención y todo lo demás y fueron las víctimas de la época y también lo relaciono con la actualidad, ¿no? La ingenuidad que muchas veces uno cree que porque está en democracia hay cosas que no van a pasar y pasaron. Y hoy Miguel Yagone sigue siendo un detenido desaparecido y incluso los propios peronistas no lo asumen como tal y tampoco existe en todo el peronismo, tampoco lo reivindican a Yagone como partido justicialista y tantos otros como ahí mismo vemos cómo se prestaron o cómo se prestan en la actualidad estos que como Juan Carlos Romero, ¿no? Que cuestiona al peronismo como socialista, pero él usufructó siempre sus bancas a partir del Partido Justicialista y esa es la ambigüedad que yo creo que hay que terminar de definir. Y Yagone fue una víctima de todo eso, de esa ambigüedad.